Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Filosofía de la Educación. Esta es la clase número 4 y seguimos avanzando en la unidad 2, donde estamos profundizando en la antropología de la educación. Hoy vamos a conectar varios temas clave: la acción humana, la educación moral, el papel de los valores y las virtudes, y vamos a cerrar con una mirada a la formación que necesita un profesor. Estas son las capacidades de la clase número 4. Pueden pausar. En la clase anterior vimos que el ser humano es un ser abierto, un ser racional, un ser libre y por ende un ser educable. Ahora bien, si es capaz de conocer, deliberar y elegir, entonces sus acciones no son mecánicas, sino que pueden ser orientadas y valoradas. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo pasamos de la simple capacidad de elegir a la responsabilidad por lo que elegimos? Esa transición es justamente el corazón de lo que hoy vamos a ver. Para entender eso, primero tenemos que distinguir qué es un acto humano. No toda conducta es un acto humano en sentido moral. Por ejemplo, respirar o parpadear son actos del hombre, pero no son actos humanos moralmente valorables. Un acto humano implica un proceso que comienza con conocer la situación, luego pasa por el querer o la intención, sigue con la deliberación de opciones, llega a una elección y finalmente se concreta en la acción. Todo este recorrido es posible gracias a la libertad. Y justamente porque somos libres podemos reconocernos como autores de nuestras acciones. Y ser autor de una acción trae consigo algo muy importante, que es la responsabilidad. Acá necesito detenerme un momento porque suele haber confusión. Muchas personas piensan que la libertad es simplemente hacer lo que quiero, pero la libertad, bien entendida, significa poder orientar la propia acción mediante elecciones de las que la persona puede responder. Es decir, puedo elegir, elijo y luego respondo por esa elección. En la historia de la ética encontramos distintas maneras de comprender la acción moral. Aristóteles pone el acento en la formación del carácter y las virtudes. Kant, en cambio, pone el acento en la autonomía, el deber y la capacidad racional de actuar conforme a principios. Nosotros no vamos a desarrollar ahora la ética kantiana. La mencionamos porque nos ayuda a ver que existen distintas concepciones de la moralidad. En esta clase nos interesa especialmente la relación entre acción, educación moral, virtudes y vida lograda. Retomando la idea de responsabilidad, invito a pensar, ¿somos responsables de todo lo que hacemos? Tal vez no de todo, porque hay acciones condicionadas, pero sí de aquellas que realizamos con conocimiento y voluntad. Y es precisamente sobre esas acciones sobre las que trabaja la educación moral. Entonces, compañeros, ¿qué entendemos por educación moral? Acá quiero aclarar algo muy importante. Educar moralmente no consiste solamente en transmitir normas o decirle a alguien lo que está bien o lo que está mal. La educación moral va mucho más allá. Su verdadero propósito es ayudar a la persona a reconocer aquello que considera valioso, a reflexionar sobre sus decisiones, a elegir responsablemente y a orientar sus acciones hacia fines valiosos. Además, busca desarrollar hábitos que favorezcan una vida humana lograda. Dicho de otro modo, la educación moral es la formación de la persona para el ejercicio responsable de su libertad. Ahora bien, si la educación moral nos ayuda a elegir responsablemente, la pregunta siguiente es, ¿qué es lo que orienta nuestras decisiones? Una acción no se comprende solamente preguntando, ¿qué puedo hacer? También tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo valioso? ¿Qué debo elegir? ¿Cómo quiero vivir? Los valores adquieren relevancia precisamente cuando entran en relación con nuestras decisiones y acciones.
Por eso el recorrido es valores, decisiones, acciones. Sin valores, nuestras elecciones carecen de dirección. Y junto con los valores, hay otro elemento que influye en nuestras decisiones, los sentimientos. Los sentimientos forman parte de nuestra experiencia moral, pueden motivarnos, orientarnos o incluso dificultarnos el camino. Pero atención, los sentimientos por sí solos no bastan. Necesitan ser educados y acompañados por el discernimiento. Porque sentir que algo es bueno no garantiza que lo comprendamos, que lo elijamos libremente o que lo sostengamos en la acción. En otras palabras, sentir no es lo mismo que ser virtuoso y esto nos lleva al siguiente punto. La educación moral busca que aquello que reconocemos como valioso pueda traducirse en una manera estable de actuar. Es decir, no se trata solo de hacer una buena acción de vez en cuando, sino de consolidar disposiciones permanentes para obrar bien. El camino es este. Los valores nos guían, pero necesitan convertirse en elecciones, esas elecciones en acciones repetidas y esas acciones en hábitos. Y cuando esos hábitos son buenos, hablamos de virtudes. Una virtud entonces es una disposición estable que favorece actuar bien. Ahí llegamos a un concepto muy importante, la eudemonía. La educación moral no apunta solamente a hacer cosas buenas de manera aislada, apunta a algo más profundo, a una vida humana lograda. ¿Qué significa eso? Implica orientar la vida hacia fines valiosos, desarrollar disposiciones para actuar bien e integrar nuestras elecciones y acciones en un proyecto de vida coherente. Por eso les pregunto, ¿puede una vida ser lograda si nuestras acciones no guardan una orientación común? La respuesta, como verán, tiene que ver con la coherencia entre lo que valoramos y lo que hacemos. Hasta acá hemos hablado de la formación moral de la persona en general, pero ahora quiero llevar esta reflexión al terreno de la docencia. Si educar implica formar personas, entonces también importa preguntarnos, ¿qué tipo de profesor necesita la educación? La formación docente no puede reducirse al dominio de contenidos o de técnicas, porque el profesor no solo enseña una materia, también forma personas, y para eso su formación debe ser mucho más amplia. Esta pregunta es clave. ¿El profesor es solamente alguien que transmite conocimientos? Y la respuesta es no. El profesor también forma personas y para hacer bien necesita saber, pero también saber enseñar, comprender a quién está educando y sobre todo responsabilizarse de su tarea. Y para todo eso necesita una formación docente integral que no deje ningún aspecto de su profesión sin atender. Precisamente, esa formación integral se sostiene en cuatro dimensiones que se necesitan mutuamente. La primera es la dimensión científica, que debe saber el profesor sobre su disciplina. La segunda dimensión es la dimensión pedagógica, cómo debe enseñar. La tercera es la dimensión humanística, a quién está educando. Y la cuarta es la dimensión moral, con qué responsabilidad educa. Estas dimensiones no compiten entre sí, al contrario, se complementan y se necesitan para una formación profesional completa. Voy a detenerme un poco en las dos últimas dimensiones porque suelen ser las menos atendidas. La formación humanística nos ayuda a comprender a la persona como sujeto de educación, a reconocer la dimensión cultural y social de la educación y a preguntarnos por el sentido de educar. La formación moral, por su parte, nos invita a reconocer la responsabilidad que implica educar, a reflexionar sobre los fines y valores presentes en nuestra práctica y a actuar profesionalmente con responsabilidad. En definitiva,
Educar a otros exige también formarse como persona y como profesional. Para cerrar, quiero destacar una idea central. Un docente puede dominar una disciplina y, sin embargo, necesitar seguir formándose en otras dimensiones de su tarea, porque la suma de lo científico, lo pedagógico, lo humanístico y lo moral se traduce en una responsabilidad profunda en la formación integral de la persona. La tarea docente tiene una dimensión técnica, sí, pero también, y quizás sobre todo, una dimensión humana y moral. Y con esto llegamos al final de nuestra clase de hoy. Les agradezco bastante por su atención y les invito a completar la actividad número 2 que ya se encuentra en la plataforma. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.